Hola, Dios los bendiga a todos en este momento, en este tiempo que vamos a compartir en este tiempo. Hoy vamos a mirar un tema muy interesante que estamos hablando de los últimos tiempos y en estos últimos tiempos tenemos que tener muchos fundamentos porque el enemigo está queriendo desvirtuar toda la obra redentora de Cristo y todo lo que es lo competente a su nombre y a su divinidad. Hoy vamos a hablar de la divinidad de Cristo y vamos a sentar varios argumentos que eh, se dicen de que Él no es Dios y que no es hijo de Dios. Vamos a mirar varias cosas. Miren, hay algo muy fundamental y es, tenemos que tener algo muy claro y es que el fundamento de la palabra del Señor viene del judaísmo. Ahora, todas las religiones subsisten o se derivan del judaísmo, de ahí nacen todas las religiones a nivel mundial, llámese como se llama, llámese el cristianismo, el islam, y todas las derivaciones salen de ahí, porque si vemos el islam, pues de ahí de Ismael, salen todas esas naciones y todo ese tipo de personas salen de todo este grupo, salen de ahí. El cristianismo también se deriva del judaísmo, pero hay algo y es que el judaísmo subsiste por sí mismo, o sea, es más que una religión, es una vivencia, es un estilo de vida, es algo generacional. Entonces, uno de los argumentos que se da y es que eh, todas las religiones dependen del judaísmo y el judaísmo no depende de nadie. Y uno de los fundamentos que hablan ellos es que ellos recibieron una revelación nacional. Nosotros, los creyentes o las otras religiones, recibimos una revelación de parte de Dios a los hombres, la recibimos por fe sin tener un fundamento y una evidencia arqueológica. Y hoy vamos a mirar a ver si es verdad que nosotros no tenemos un fundamento ni una evidencia arqueológica. Vamos a mirar si en nosotros pues no hay esos fundamentos. Entonces, uno de los argumentos dice que cuando una revelación se le revela a una sola persona es algo dudoso, o sea, no tiene mucho piso o mucho fundamento, pues podría ser verdad o podría ser mentiras. Entonces, ¿por qué? Porque se dan muchas revelaciones y cuentan una historia que un jefe de una tribu tenía 3 hijos y murió y no dejó su sucesor. Entonces cada uno sacaba su argumento y decía, no, yo soy muy inteligente, yo estudié con mi papá, pero vino uno con un argumento muy fuerte y dice, anoche vino mi papá, se me apareció en un sueño y me dijo que el jefe de la tribu soy yo. Entonces vino un sabio de la tribu y dijo, no, porque esa revelación no es confiable porque solamente te fue revelada a ti. Si tu papá hubiera querido venir del más allá a revelar que tú eras el jefe, se nos hubiera parecido a todos nosotros los que somos los ancianos de la tribu. Entonces, hay que tener mucha coherencia con todo lo que es la revelación y todo este tipo de cosas. Ahora, nosotros podemos decir muchas cosas, pero todo tiene que ser ajustado a lo que es la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es el fundamento? El fundamento judío es que tuvieron una revelación nacional, o sea, se le reveló Dios colectivamente a muchas personas y eso lo hemos leído. El fundamento de nosotros también tiene que ser que Cristo se le haya revelado a muchas personas después de haber muerto y después de haber resucitado. O sea, tiene que haberse le revelado a muchas personas. Tengo que hacer una revelación colectiva, porque una alucinación le puede pasar a uno, 2 personas, pero cuando hablamos de muchos, entonces vemos el fundamento y es que se habla de que tiene que ser una revelación a más de 1, 2, 3, 4, 5, como lo queramos decir, pero que no sea una sola persona. Y en el monte Sinaí, pues vemos en Éxodo 20, 18 al 20,
acá hay un fundamento, pues, donde dicen, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido, versículo 18 de Éxodo 20:18, de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo, tembló y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Acá ya vemos los pasajes anteriores, que Dios le dice que prepare en el 19, que prepare el pueblo, en el 20 le empieza a dar los 10 mandamientos, y cuando Dios empieza a hablar y a revelarse y a mostrar muchas cosas, les entra un pavor tremendo y dice, no, que Dios no hable con nosotros, hable tú con Dios, porque si no vamos a morir. Entonces tenemos que hacer una revelación que colectiva, una revelación nacional. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver esto con la divinidad de Cristo? Ahora, ¿por qué no aceptan a Cristo como Mesías? Porque se dice que pues que no hay las pruebas como suficientes para que sea el Mesías, y otras son refutadas, y vamos a mirarte a esto. Ahora, se dice que Cristo no es el Mesías porque la profecía no cuadran y sus seguidores lo siguen por fe o por una revelación por fe, o sea, una revelación por fe, pero que no hay un sustento bíblico. Acá vemos que se le reveló a toda una nación, o sea, colectivamente. Vamos a mirar a ver si hubo una revelación colectiva para ver si Cristo sí es Dios. Vamos a mirar a ver todo este tipo de cosas, vamos a mirar todas estas evidencias. Vemos en vemos primero Primera de Corintios, vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 6, dice, a ver, sí, Primera de Corintios 15. Sí, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste, en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, escuchen esto, y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amén, tremendo. O sea que está diciendo Pablo que Cristo, después de que muere, se le aparece colectivamente a 500 personas, se le apareció a los 12 aparte, se le apareció acá a otros, a Cefas, se le apareció, y a los 12 y a 500 hermanos colectivamente, Cristo se les apareció acá. Entonces nos da un fundamento, que nuestro fundamento, nuestra revelación, ahora nosotros seguimos a Cristo por fe, porque en este momento no lo vemos, pero el fundamento de nosotros sí fue una revelación colectiva, no fue una alucinación. O sea que tenemos un piso, porque los judíos dicen que si no es una revelación colectiva, pues que no es muy creíble. Ahora Cristo acá se reveló que colectivamente. En Hechos capítulo 1, versículo 8, y esto me parece emocionante y fascinante, cuando él resucita. Ahora Pablo dice allá en Primera de Corintios que se le apareció a 500, y Hechos capítulo 1, versículo 8, pues ahí estos versículos los hemos maciado mucho, y dice que y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, que Cristo acá se les aparece, está hablando con ellos y les dice que van a recibir el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaban a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, maravillados, diciendo: ¿no son Galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África y más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas y las maravillas de Dios, y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de monstruos. Mire, acá hay una revelación en Shavuot o Pentecostés, que eran una de las fiestas de peregrinaje, y venían todos a presentarse delante del templo, delante del Señor. Entonces, en ese día, 50 días después de que Cristo se fue, y Shavuot se celebra 50 días, hay una preparación de 50 días, tiene una preparación de 50 días, Cristo se va y viene en la fiesta de Shavuot y se derrama sobre los 120 y la multitud escucha, o sea, Dios reconfirmando de que Cristo es el Mesías y de que Cristo, la divinidad de Cristo, y que había llegado el Consolador para comunicar las maravillas de ese mundo antiguo en ese tiempo. ¡Wow! Tremendo. O sea que tenemos dos evidencias acá de una revelación colectiva, de una manifestación colectiva. En el monte Sinaí se escuchaban trompetas, se escuchaban voces, la voz de Dios, y acá se escuchó un estruendo, un viento, y acá se escucharon las lenguas de las naciones, donde Dios descendió también y habló las lenguas de las naciones para reconciliar a las naciones a través del nombre, que es sobre todo nombre, que es Cristo. ¡Wow! Amén, tremendo amén, es esto. Hermoso. Entonces, tenemos acá un fundamento que Cristo sí fue revelado acá a muchos, a mucha multitud, y hasta el pueblo se reveló, y así fue que fue evangelizado en ese tiempo. El mundo antiguo más rápido se esparció ahí. Otra cosa, ¿quién es Jesús para el judaísmo? Cristo no fue el Mesías, dicen ellos, ni fue hijo de Dios. Fue judío y sí existió, pero tampoco fue un profeta. Al contrario, la versión judía es que fue fruto de una violación, o sea que Cristo es fruto de una violación, y que era un joven que quería estudiar Torah, y que al ver los rabinos, al ver sus características y su forma de ser, pues determinaron hacerlo hacia un lado. Y los hechos sobrenaturales que Cristo hizo fue porque él se robó, o Yeshua Hamashiach, o Jesucristo, como pues es lo más común que se dice, se robó unos nombres sagrados del templo, y ahí empezó a operar en lo sobrenatural, y se fue a Egipto y aprendió brujería, o sea, que aprendió brujería, y por eso hacía esos hechos sobrenaturales. Por eso, pues vamos a mirar a ver qué dice Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 35 al 37, dice: y respondiendo el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez. Este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril, porque nada es imposible para Dios. Ahora, ellos dicen que Cristo no es hijo, no es ni el Mesías, porque si el Mesías tiene que ser un descendiente de David en la carne, y que no era descendiente de David en la carne, si fue concebido del Espíritu Santo, entonces que es hijo de Dios, y que si es hijo de Dios, entonces tampoco es el Mesías, porque todos somos hijos de Dios. Entonces ahí hay como unas contradicciones, y dice que al caso habrá algo imposible para Dios. Para los judíos, o sea, para los judíos, Cristo trató de cambiar la palabra, también trató de cambiar la palabra, y lo atacaban mucho. Por eso en Mateo capítulo 12, lo atacaban mucho, diciendo pues que los milagros que hacía era por
por Belcebú, por todo esto viene de allá, miren, en Mateo 12, 22 al 28 dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego, mudo, le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Cristo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanece. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Amén. O sea que lo estaban acusando, como quien dice, tiene un poder de brujería y de hechicería, porque ellos no podían hacer lo que él hacía. Entonces, tenemos que tener muy claro, y es este fundamento que fue engendrado por el Espíritu de Dios. Y si fue engendrado por el Espíritu de Dios, toda la potencia de Dios estaba sobre él, todo el poder de Dios estaba sobre él, toda la autoridad de Dios estaba sobre él para hacer toda clase de milagros, liberaciones, prodigios, señales y maravillas. Entonces, otra de las cosas del fundamento que dicen de la divinidad de Cristo es que Cristo no lo consideran el Mesías, porque el Mesías iba a traer la paz al mundo. Eso lo dice en Isaías capítulo 11 del 1 en adelante. Iba a traer la paz al mundo, donde el lobo iba a morar con el león, el niño con la serpiente y todo eso, y que Cristo no cumplió eso. Uno, iba a traer a Israel de nuevo a su tierra, no lo hizo. Iba a construir el tercer templo, tampoco lo hizo. Se iba a llenar la tierra del conocimiento de Dios, y que eso no ha pasado, dicen los judíos. Y el Mesías va a ser para los judíos un hombre normal, un hombre normalito, o sea, que va a nacer y va a morir y punto, o sea, un hombre de la descendencia de David normal. Entonces, si vemos todas estas características, pues por eso es que va a venir el gran engaño. ¿Quién va a traer paz al mundo? El anticristo. Ahora, ¿quién va a tener que reconstruir el tercer templo? Ya sabemos quién también. Ahora, la tierra sí se ha llenado del conocimiento de Dios, y el evangelio está siendo predicado a los confines de la tierra. Y Cristo no fue un hombre normal, fue hombre y Dios, murió y resucitó, y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Celestial. Mire, esto es muy profundo, y lo que queremos con esta enseñanza es que ustedes, pueblo, y nosotros tengamos unos fundamentos tan fuertes, tan claros, tan evidentes en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, que nadie te ponga ni siquiera a dudar si Yeshua, Cristo, es el Mesías que Dios prometió y que envió a la tierra. Esa parte, mire, esta estructura de hoy no solo es la base de tu fe y de mi fe, sino de nuestra salvación. Si usted o yo llegamos a poner en duda que Yeshua es el Mesías, entonces usted y yo mejor dicho, estamos sin salvación. Estamos que si nos morimos no sabemos para dónde nos vamos a ir. Por eso necesitamos estar muy fuerte en una enseñanza como esta. Toda la palabra es importantísima, toda la palabra es necesario tenerla clara, pero este tema de hoy es el piso suyo y de nosotros. Entonces, por eso, aunque vamos a hablar demasiada cita bíblica, usted no se puede cansar. Usted va a decir, otra espada más que necesito a la hora de que venga el engañador a traer confusión. Y cada cita bíblica es un espadazo. Acuérdense que no es solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada argumento bíblico no puedo salir a defender esta fe o mi fe con mis propias palabras. No sirve de nada. No sirve de nada con mi opinión, con mi parecer. Aquí tenemos que entrar es con palabra bíblica. Escrito está. Entonces, les quería decir, este material, qué bueno que lo pudieran escuchar varias veces. Y les queríamos también decir, si alguien quiere este material en PDF, se los podemos hacer llegar. Usted nos escribe al correo iglesia.lfn@gmail.com.
lo solicita y nosotros se lo enviamos. Es un material por ahí de aproximadamente 30 hojas, aquí no lo podemos dar completo porque no da el tiempo, pero si alguien lo quiere tener, de verdad que es una joya. Y las Bueno, otras enseñanzas. para iniciar con lo que mi esposo estaba diciendo, yo quería afirmar algo acá, y es que si ustedes escuchan todas estas, digamos, blasfemias en contra de la divinidad de Yeshua y de que Él es el Mesías, vamos a encontrar de que casi todas vienen de los judíos, ¿cierto? Entonces, mira, hay algo que tenemos que entender para empezar, y esto es un misterio. Y es que al Padre le plació por un tiempo endurecer el entendimiento de los judíos mientras nosotros, las naciones, llegábamos al conocimiento del Salvador de Yeshua. Entonces, mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esto es un misterio. Para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, para que no estemos tampoco enjuiciando a los judíos que por qué no les entra, que por qué blasfeman, no. Entonces dice, en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Todos nosotros éramos gentiles, ya no lo somos. Gentil tiene un significado súper fuerte en el hebreo, no, nosotros ya no somos, ya somos gentiles, pero mientras llegamos al conocimiento de la verdad, a ellos el mismo rey, el mismo creador les permitió un endurecimiento. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Y por qué Dios permitió? Esto es un misterio. Esto es un misterio y mire, no podemos llegar a atacar a los judíos, a decirles que porque es que no entienden que Yeshua es el Mesías, como tampoco ellos nos deberían atacar y decir, ustedes no son unos ignorantes en Torah, ustedes son unos analfabetas bíblicos, ustedes no conocen la palabra. Pero ellos siguen siendo el hermano mayor. Claro. Como en la parábola del hijo pródigo, que él siempre estuvo en la casa del padre, como ellos, y nosotros hemos malgastado la herencia, y dice, pero ¿por qué tan fácil? Que es otro argumento que ellos, nosotros tenemos que guardar el 613, y ellos sí que por la gracia, entonces entran más fácil, y eso es lo que ellos dicen, por eso es que ellos no reconocen el Nuevo Testamento, porque dicen que para nosotros es tan fácil, lo reciben en su corazón, ya empiezan a caminar, obedecen y santifican, y para nosotros ser judíos sí es muy duro, porque es muy rajatabla, entonces, porque no han recibido al Mesías, esa es la parte que hay como un celo ahí. Exactamente, pero entonces es como entender que esto fue La un posición, diseño del Eterno y que si a ellos se les dio el entendimiento de la Torah, porque lo entienden perfectamente, saben la profundidad, cada palabra tiene un código, tiene un valor, o sea, ellos son unos maestros de lo que es Torah, de la palabra, nosotros no, nosotros somos apenas tratando de entender tantas cosas, entonces como si a nosotros se nos hubiera velado por un tiempo esto de lo que es la palabra y ahora ya está viniendo vino como que a caerse en los velos y ellos se les endureció y no reconocieron al Mesías, pero viene y se les está empezando a caer los velos a ellos también, porque hay mucho judío que ya está reconociendo a Yeshua como el Mesías esperado. Entonces ahí se cumple lo que dice la palabra en Efesios, que de los dos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia y haciendo un solo pueblo. Entonces, esto, yo cuando les quería hablar de esto, porque cuando uno escucha todo lo que ellos dicen de Yeshua, esto es muy fuerte. Sí. Entonces cualquiera diría, judíos, que el colmo, que mire, y ellos lo matan. No, vamos a entender que todo esto es un diseño del Eterno y por eso dice, y al final todo Israel será salvo. Diseño del Eterno. Entonces aquí nadie tiene que contender, por eso en Romanos dice, para que ninguno sea sabio en vuestra propia opinión. Entonces no juzguemos, opinemos y de pronto muchos a enjuiciar, otros hasta maldecir ignorantemente, cuando todo parte de un diseño eterno. Entonces, ¿en qué? En la misericordia de Dios, que cuando pensó en salvación no solo pensó en Israel, pensó en todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que dice mi esposo? Que a ellos les cuesta entender, pero volvemos a lo mismo, diseño del Eterno. Bueno, vamos a hablar mucha cita bíblica en este momento. Y quería tener algo claro. Mire, cuando uno empieza
argumentar por qué Yeshua sí es el Mesías y hacerlo bíblicamente. Usted tiene que partir de un principio, y es que te van a llegar muchas personas a decir, no, es que no me cite tanto versículo, que es que la Biblia la escribieron hombres. Usted tiene que partir de un principio. Y es lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces vamos a partir de un principio, es que la escritura no la escribieron hombres en su propia opinión, la escribieron hombres inspirados por Dios. Si no, es impresionante cómo concuerda el antiguo pacto con el nuevo, y esto no pudo haber sido escrito por mano de hombres. Entonces, esta parte la tenemos que tener clara. Hay algo, y es que vamos a ver muchas citas del Antiguo Testamento y del Nuevo, y vamos a ver cómo, digamos, el libro de Isaías, dicen los sabios que se escribieron entre 800 y 1000 años antes de la venida de Yeshua. Imagínense profetizar algo 1000 años antes, 800 años antes, o sea, no es una fecha exacta ni un número de años exacto, pero estamos hablando de una cantidad de años exagerados para que venga y cumpla todo al pie de la letra. O sea, esto tiene que ser solo divino. Como el libro de los Salmos se escribieron entre 500 y 1000 años, no porque los Salmos no se escribieron todos continuos en una misma época, sino por tiempos, entre 500 y 1000 años antes de la venida de Yeshua, y ahí hay demasiada exactitud con el cumplimiento de la profecía. Entonces, vamos a entender algo. La divinidad de Yeshua, vamos a hablar ahí se compone en 5 partes, cómo explicar o sustentar que Yeshua es el Mesías. Lo vamos a separar en 5 partes. Una es, pues podemos hablar de aproximadamente 63, imagínense, profecías que fueron cumplidas exactamente en Yeshua de que él era el Mesías esperado. No quiere decir que sean solo 63, seguramente hay muchas más. En este material le vamos a hablar de 63, y de pronto no todas se las vamos a poder hablar por este medio, por eso si les decía, si requieren el material se les puede enviar. Entonces, hay profecías para su nacimiento, cómo se profetizó y se cumplió con detalles en todas las áreas, impresionante, sobre su divinidad, sobre su ministerio, sobre su muerte y sobre su resurrección. Esto es impresionante. Vamos a empezar a hablar de su nacimiento. En su nacimiento tengo acá 13 profecías de las que se cumplieron. Una fue en Génesis 3:15 con Gálatas 4:4. Entonces le estoy diciendo la del antiguo pacto y cuando se cumplió. Cuando hablamos de Génesis 3:15, estas dos citas tienen que ver con la simiente de mujer. Esto es muy, muy impresionante porque todos nacemos de una simiente de varón. El que pone la simiente es el varón. Pero en este caso decía que este Salvador venía de una simiente de mujer. Y era porque la mujer iba a recibir la simiente, pero del Espíritu de Dios. Impresionante. Entonces dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Entonces está hablando de una simiente de mujer. Y en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay otra, en la 2, en cuanto a su nacimiento, en Isaías habla sobre que él nacido de una virgen. Esta se cumple en Isaías 7:14, se profetiza, y en Lucas 1, del 31 al 34 se cumple. Entonces en Isaías 7:14 dice, el Señor mismo dará una señal, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Imagínense, 1000 años antes se profetizó eso, y viene y se cumple en Lucas 1:31 y dice, y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Yeshua. Se le dijo, ¿quién? A la virgen. Le estaba hablando a María, que en hebreo se dice Miriam. 3, otra tenía que ver con que era el Hijo de Dios. Entonces en Salmos 2:7 se profetizó, en Mateo 3:17 se cumple, y dice en Salmos 2:7, yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mateo 3:17 viene el cumplimiento y dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, hay algo muy importante para entender, y yo creo que los quiero explicar.
Y es que todo este movimiento que se está moviendo, ¿se acuerdan que les hablábamos de que la UNESCO estaba diciendo que Yeshua no era judío, sino que era de Era árabe. árabe? ¿Se acuerdan? Y uno dice, bueno, ¿esto por dónde va? Resulta, Es musulmán. musulmán, Sí, sí. perdón. Entonces resulta que ellos están alegando para desvirtuar que Yeshua es el Mesías que ya vino, que ellos, el Mesías va a salir de ellos porque ellos vienen de Abraham. Y resulta que no solo la profecía dice que el Mesías debe venir de Abraham, debe decir que también viene de Jacob. Y no solo debe decir que viene de Jacob, sino que también viene de Isaí. Y no solo de Isaí, sino que también viene de Isaac. Entonces, ¿me entiende? Ellos vienen de Abraham, claro. ¿Se acuerdan cuando la criada tuvo a su hijo y con Agar. Agar y tuvo su hijo, pero vino de Abraham y hasta ahí se corta esa descendencia? El que cumple que viene de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Isaí, de David, es Yeshua. Entonces ya entiendo por qué la UNESCO está preparando el terreno para desvirtuar que Yeshua no es y que posiblemente de ellos sí va a salir porque se cumple lo de Abraham, pero ese apenas es un requisito. Entonces dice en Génesis 22:18 y Gálatas 3:16 es el cumplimiento. Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz, le dijo el padre a Abraham. Y en Gálatas 3:16 dice, ahora bien a Abraham fueron hechas todas las promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente. Ahora dice que no solamente, imagínense que debía venir por el lado de Isaac. Esa es otra profecía que se debía cumplir. Se cumple en Génesis 21:12 se profetiza y en Lucas 3:34 se cumple. Mira lo que dice en Génesis 21:12, porque en Isaac te será llamada descendencia, en Isaac. O sea, el Mesías tenía que pasar por esa línea. En Lucas 3:34 dice, estaba hablando de la genealogía de Yeshua, y dice, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Ahí se cumple que sí venía por esa línea. Bueno, hay algo también muy tremendo y es que pues hay demasiadas, de esas les tengo 12, 13 profecías cumplidas en lo que tiene que ver con su nacimiento, pero entonces vamos a hablar de otra que es de su divinidad. En cuanto a su divinidad tengo 9 profecías que se cumplieron y esta es demasiado importante, este tema de la divinidad, porque es de lo que, mira, hay muchas personas que creen que Yeshua sí es el Mesías, y sobre todo en raíces hebreas se encuentra uno muchas personas que sí han aceptado que Yeshua es el Mesías, pero no aceptan que es divino, que es hombre y es Dios. No aceptan esa parte, dicen que fue nacido de hombre y creen que es un profeta más, lo reconocen que vino, cumple requisitos de Mesías, pero que no se le puede adorar, no, que es idolatría. Entonces, este tema es muy importante tenerlo claro. Y también que si es el Mesías, pero nacido de padre humano y de madre humana. O sea, ahí hay mucho conflicto en esa parte, que si es nacido de José, o sea, que es hijo de José, no del Espíritu Santo, o sea, y de José y de María, o sea, que sí son de padre humano y madre humana, pero no engendrado por el Espíritu de Dios, pero que es el Mesías y que es el Hijo de Dios. Entonces encontramos una cantidad de variaciones y que no se puede pedir en el nombre de él porque lo que decía mi esposa es idolatría, y dice que todo lo que pidieren al Padre lo pidieren en mi nombre, y porque y también dice que el Padre es mayor que él, o sea, él reconoce que él se sujeta al Padre, amén, que él no está usurpando y que no le está robando divinidad al Padre y que él no está quebrando la relación con el Padre. Dice, el Padre y yo somos uno solo, o sea, yo hago lo que veo hacer al Padre, como quien dice, pues estoy unido al Padre y no estoy trabajando de una manera independiente para llevarme la gloria para mí. Entonces hay que discernir todo este tipo de cosas porque en estos tiempos están
o sea, son unos cañonazos los tremendos y unas bombas las tremendas para Sí, explotar la sí, divinidad de Cristo, porque pues dice que en su nombre todo está sometido bajo su nombre, o sea, bajo el nombre de Cristo, o sea, toda rodilla se doblará delante de él. Entonces, ahora el Padre en su potestad le entregó una misión y le entregó un señorío, no que el Padre haya entregado todo a Cristo, no, Cristo hizo una le parte dio y una el Padre asignación. una asignación. Exactamente, entonces mire, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchos dicen que como Yeshua no es hijo biológico de José, entonces que no viene, y José viene de toda esta genealogía, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Isaí, de David. Entonces No es el dice, Mesías, no dice cumple. que no cumple, pero es que el padre le plació, no fue coincidencia escoger a José para ser ese padre adoptivo que aceptara y entendiera espiritualmente por qué esta mujer había quedado en embarazo sin él haberla tocado, entendiera un plan divino, lo aceptara, la cobijara, la cubriera, hiciera parte de este plan, porque fue José y no fue otro, porque José le estaba dando a él todo el derecho que José tenía como hijo de esa descendencia, tenían derecho en lo que es en rey, en muchas cosas, al ser su hijo adoptivo, Yeshua tenía Pero derecho. ahí es donde entra el conflicto y dicen esa parte, cuando dice de ser hijo adoptivo, es donde entra el conflicto y dice, si es hijo adoptivo no es nada. O sea, ahí hay algo y es de lo que por eso hablábamos ahora y decía, habrá algo imposible para Dios, o sea que Dios en su soberanía él puede hacer lo que él quiera. Entonces, y cuando dice que si es eh, engendrado por el Espíritu de Dios, es hijo de Dios, mas no es el Mesías porque no viene de la descendencia. Entonces ahí hay un conflicto y un enredo muy grande, que tiene que venir una revelación a nosotros, a nuestras vidas, para entender que el Padre, para él no hay nada imposible. Él hizo que engendrara lo que decía mi esposa y que José cumpliera esa función de padre adoptivo ahí. O sea, el Padre en su soberanía, él hace como él quiere. Él hace como él quiere, pero aparte de Y eso, cumple la palabra. y cumple, pero le vamos a dar unas citas bíblicas para que si a usted lo Ajá. llegan A a bombardear. bombardear con este tema de que José no fue el padre biológico y que José es el que cumple la genealogía, Y que entonces no es entonces, hijo y y que no es el entonces no Mesías. es hijo cuando Dios hace como él quiere, y José sí cumple y José aceptó ser recibir a Yeshua como hijo. Es más, cualquiera diría, pues yo prefiero que sea el mismo Dios el papá y no un hombre, porque eso es demasiado, demasiado sobrenatural y divino. Pero listo, vamos a Pero por hablar eso de es que las hay, citas por eso es que bíblicas. hay, dicen que es hijo de una violación, o sea que por eso niegan su divinidad también, porque como quien dice, ¿quién se va a comer ese cuento? ¿Sí me entienden? Entonces ahí, ahí es donde hay, este es el punto álgido, donde hay una explosión la tremenda y hay unas divisiones y unos conflictos los tremendos por ese punto, porque es que es muy álgido este punto, es Pero muy mire, fuerte y muy, ¿cómo se dice? Muy tremendo de donde jala mucho y confronta sí, muchas pero cosas. aquí es donde si usted tiene la palabra Ajá. y usted tiene la espada y usted va y le da un espadazo a un argumento de eso queda despedazado. Es que yo le voy a hablar con palabra. ¿Qué pasa? Que alguien nos viene con un argumento de esos y no tenemos ni idea Ujú. cómo argumentarlo. Ahora ellos, cuando venga Yeshua a ejecutar sus juicios, cuando dice que todo ojo le verá y todos los que lo traspasaron, el pueblo de Israel, va a ver a su Mesías descender y ellos van a tener, y él viene a librarlos a ellos para acabar de ajustar, Y, y ellos van a tener que creer y entender que él sí era el Mesías. y ese es otro argumento que ellos tienen, amor. Qué pena interrumpir tanto otro argumento. Y es que dice que cuando lo vean y que el siervo sufriente, que ese no está hablando de Cristo, está hablando de Israel. Como en el holocausto nazi lo maltrataron, cuando se levante el Mesías y los redima y digan, ay, cómo los volvimos, cómo sufrió Israel y los redima, digan, ay, sí, si era el pueblo de Dios y si era el Mesías. Mire cómo se cambia todo este tipo de cosas y cómo se argumenta
y se dice que no está hablando de Cristo, que porque él no cumplió la misión completa cuando él vino, no cumplió la misión completa y cómo que va a venir una segunda vez a cumplir cuál misión, entonces no fue el Mesías porque no terminó la misión de lo que tenía que hacer la primera venida. Y entonces ese Isaías habla del siervo sufriente de Israel, cómo lo han maltratado todo este tiempo y cómo se han enseñoreado de él, que es una pequeña minoría, y cuando vean que llega el Mesías, traiga la paz al mundo, restaure el tercer templo y haga todo lo que hace con ellos, dice, qué pesar, sí, cómo los maltratamos. Eso es un argumento muy tremendo. Tremendo. Y mire que aquí hay algo, y es que ellos, al igual, los judíos, igual como nos puede pasar a nosotros cuando hablamos necedades, hablamos sin entender, porque a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerle. Y mire, ellos, digamos, mi esposo hablaba algo al principio de que él no vino a traer la paz, inclusive él dice que vino a traer espada, pero ellos no entendieron cuál paz. No era la paz al mundo en general como pretende el anticristo o el usurpador venir a traer. Jesús hablaba de una paz interior. La paz que yo les doy no es la que el mundo les da, es una paz sobrenatural. Ajá. Que pasa todo entendimiento, y sí que vino a traer paz, y sí que vino a traernos paz. Entonces yo te digo algo, hay algo, y si quitáramos todos estos argumentos y no tuviéramos cómo defender un ataque de esos a la fe, yo le diría algo a una persona, yo le dijera, yo tuve una experiencia un día cuando yo lo recibí en mi corazón, y mi vida cambió de tal manera, y en mi vida hubo un antes y un después, y usted esa experiencia y lo que ha pasado con mi vida, nadie me la puede robar, a mí nadie me puede quitar que yo andaba en pecado y que ahora me pude santificar, que yo no tenía paz y que ahora tengo paz y tengo gozo, de que todas mis cosas se pusieron en un orden, de que si yo me muero yo ya tengo esa certeza de que me voy con Él, de que yo aprendí a experimentar a Dios y a sentir la presencia de Dios. Cuando yo recibí a Yeshua, yo supe que era el Espíritu de Dios y que era Dios. Yo vine a tener un encuentro con Dios cuando yo conocí al Mesías. Entonces, esa parte nadie, mira, a usted le pueden robar cuanto conocimiento sea, pero una experiencia a nadie te la puede robar. Y lo de la paz también, cuando hablan de la paz que iba a traer paz, dicen que ellos no aceptan que él sea el Mesías, porque en el nombre de él los mataron a ellos. ¿Qué culpa Cristo de que los hombres hayan desvirtuado su divinidad y hayan hecho cruzadas en su nombre? Él no los mandó en falsas revelaciones y en falsas cosas, que en el nombre de Cristo mataron muchos judíos y al pueblo de Dios fue perseguido. Entonces eso es lo que no han entendido, que hay hombres que tergiversan, que distorsionan y que usan la palabra para su beneficio y para hacer daño en el nombre del Señor. Entonces todo este tipo de argumentos se tienen que quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, porque pues el Señor no tiene la culpa de los malos usos que nosotros le demos a la palabra, del mal testimonio que nosotros demos a las cosas del Señor, y el Señor no tiene la culpa de todo ese tipo de cosas, del mal manejo. Él dejó unos principios que son inquebrantables, y el Mesías vino y hizo una obra. ¿Qué culpa tiene él que nosotros la desfiguremos y dañemos esa imagen del Señor? Como hoy en día la divinidad de Cristo se ha dañado mucho en el mismo cuerpo de Cristo. ¿Cómo está dividido el cuerpo de Cristo? Pastores que no se soportan, a este no le hablo, misiones que no se hablan, que están en guerras, en peleas, y hay una cantidad de divisiones cuando Cristo dijo que él era uno con el Padre. ¿Cuál es la misión del Mesías en esta tierra, en su divinidad? Que seamos uno como él es uno con el Padre. Entonces muchas veces ni aceptamos las diferencias, que lo hemos hablado desde esta plataforma, lo hemos hablado mucho, no aceptamos la diferencia unos a otros. Dios nos ha dado a cada uno una parte y una asignación para trabajar, y muchas veces se nos hace difícil aceptar esas diferencias y esas asignaciones, y vamos y criticamos, y vamos y hablamos del otro. Quizás podemos estar peleando con el Señor y desbaratando y desvirtuando el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que actuar siempre en mucha sabiduría, en mucha prudencia, y tenemos que actuar siempre, si vamos a dar un paso, pensarlo 10 veces cómo lo vamos a dar. Si vamos a decir algo,
cómo lo vamos a decir o cómo lo vamos a hacer. Yo creo que requerimos mucha sabiduría en las cosas. No, y miren, hay algo que decía mi esposo que ellos dicen por qué fuimos tan perseguidos, por qué derramamos sangre, por qué nos persiguieron en ese nombre y nosotros fuimos pues como los que Las pagamos víctimas. las víctimas. Pero también hay algo que hay que decir y es que cuando Pilatos dijo, yo soy inocente de la sangre de este hombre, allá ustedes, le dijo a los judíos. Y ellos le dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó el pueblo. Esto es fuerte, pero hay que hablarlo porque entonces parece como si Dios fuera injusto. No, cada uno, ellos y nosotros, hemos hecho cosas que no son y ha habido una consecuencia que ha habido que soportar. Entonces yo pienso que todo pues uno ya como que va entendiendo. Algo también que decía mi esposo muy importante, ellos dicen que él no cumplió el requisito de Mesías porque dijo que iba a haber paz, el león con el cordero, Ese la es Isaías serpiente 11. con el niño Ujú. y que iba a ser un monte de pura paz y seguridad. El lobo, y dice, morará el lobo y el cordero, Isaías 11:6. 6 con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostarán, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Pues y habla, o sea, lo que hoy es imposible que ocurriera un niño con una serpiente y en ese tiempo no pasar nada y eso no lo hemos visto, entonces él no es el Mesías. Resulta que eso no es que no haya paz, es que eso todavía no es el tiempo que se Ajá. cumpla. Entonces yo no puedo decir no es porque no vi, no, espere que es que esto no ha terminado. En el milenio, eso es lo que va a O pasar. sea que el Eso Mesías va a ser una cosa hermosa. El Mesías no ha terminado, por decirlo, el Mesías no ha terminado demostrando que es el Mesías, no ha terminado todavía su plan. Termina en el milenio y será un plan eterno por la salvación, pero hablemos de acá en la tierra, termina cuando se cumpla el milenio, los 1000 años, y en ese milenio vamos a ver esa paz. Entonces no puedo decir, no, no es porque yo no vi eso, no, espere que es que a esto le falta un pedazo, pero como ellos no reconocen el nuevo pacto, nada del nuevo pacto tampoco lo aceptan, el Nuevo Testamento tampoco entienden esta parte de lo del milenio. No, yo sí, a ver, ¿qué pasa? Son temas muy candentes y muy emocionantes porque que ellos dicen que no es el Mesías porque el Mesías va a traer todo de una, o sea, todo el paquete viene completo en una sola vez, que es esa fábula que viene otra vez, o sea, que es una, para ellos es una fábula de que viene otra vez, o sea, que un Mesías de parte de Dios, ¿cómo va a dejar una cosa inconclusa? O sea, él dejó una cosa empezada, o sea, que no la terminó, entonces no califica por Mesías también por eso. Y recordemos que para el Eterno un día son como 1000 años y 1000 años como un día y Él hace como quiere. Bueno, entonces íbamos hablando del tema de la divinidad. Mire, tengo nueve argumentos que hablan de la profecía y de su cumplimiento. En Isaías 9:6 y en Colosenses 1:17. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos he dado. Escucha esto. El principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, está en Isaías, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Padre eterno, dice. Imagínense, está llamando Padre eterno, o sea, sí es Dios. Y en Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿No? Antes de todas las cosas, imagínense. ¿Y quién es el único que existe antes de todas las cosas? El Creador. Bueno, otro, Salmos habla sobre que Él es llamado Señor. En Salmos 111 y en Lucas 2:11. Salmos, uno le está hablando en el antiguo pacto, acuérdense, en 1000 años atrás, 500 años atrás, y viene y se cumple luego de que venga Yeshua. Y Lucas 2:11. Entonces, Salmo 111 dice, Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. A mi Señor, se está refiriendo a Yeshua. Y en Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, Amén, o sea, amén. el Adonai, el Señor. Listo. 3. Es Emanuel, o sea, Dios está entre nosotros.
Isaías 7:14 y Lucas 7:16. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Y en Lucas 7:16 dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo, o sea, Dios entre nosotros. Amén. Amén. Cuarta, es un profeta como Moisés, porque los judíos aman impresionante a Moisés y lo reconocen. Y este es un profeta de la talla de Moisés y más, ¿cierto? Dice Deuteronomio 18:18 y Primera de Timoteo 2:5. En Deuteronomio 18:18 dice: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Y en Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre, o Yeshua hombre. Amén. Imagínense qué más profeta, que es uno que extrae todas las medias entre el Padre y nosotros. Él extrae toda la razón, toda la instrucción. Qué más profeta, por Dios, que Yeshua. 5. Es sacerdote. Entonces en Salmo 110:4 y en Hebreos 5:6. Salmo 110:4. Juró Yahweh y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 5:6 dice, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, ahí hablemos de otra, que es rey. Salmos 2:6, Mateo 27:37. En Salmos 2:6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, mi rey. Y en Mateo 27:37 dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Los mismos que lo crucificaron afirmaron que él era rey. Imagínense, tan tremendo. Está ungido por el Espíritu de Dios. En Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, ciencia y temor a Dios. Y en Juan capítulo 1 versículo 32 dice: también dijo Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea, demasiado claro. Tenía celo Hermoso. por la casa del Eterno. En Salmo 69:9 y Juan 2:15. En Salmo 69:9 se decía: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y dice Juan 2:15: y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dicen los judíos, también lo he escuchado, que él no es el Mesías, que porque él tuvo ira en ese momento. No, y por la higuera, porque maldijo la higuera. Pero perdona, mi amor, porque tuvo ira, y resulta que es que se tenía que cumplir lo que decía en el Salmo 69:9: el celo por tu casa me consume. Se tenía que cumplir esto. No, y lo otro es que cuando maldijo la higuera, que por eso, si es un Dios tan bueno, si era el Mesías, ¿cómo no sabía las estaciones? Y no sabía que la higuera no era tiempo para dar sus frutos. Entonces, que por qué la maldijo, no, que no califica por eso, porque por el enojo. O sea, que una persona que se enoja no califica para revelaciones altas. Entonces, que si es un Dios tan bueno, entonces que por qué maldijo la higuera. Pero sabemos... Y por qué no hizo un milagro creativo en la higuera y le dijo que produciera. Entonces, que son muchas inconsistencias que no les cuadran. Son inconsistencias, ¿por qué? Porque primero era Dios y era hombre, y él se hizo hombre y él entendió la debilidad. No, pero inconsistencia no, de ellos, pero hay que aclarar para que no digan claro, que no inconsistencias de Cristo, y lo no, otro, no. Cada que él hizo algo, lo hacía para dar una enseñanza, para mostrar algo, con un fin. Entonces, para dejar un precedente. Entonces, él lo podía hacer perfectamente, pues multiplicó los panes y los peces, no iba a hacer salir higos de ahí. No, él lo hizo seguramente para decir el que no da fruto. Entonces, algo así como lo enseñó en tantas ocasiones. Pero bueno, entonces, mire, esta parte falta hablarles. Les he hablado de su divinidad, de su nacimiento,
falta hablarles de su ministerio, de su muerte y de su resurrección. El tema es muy largo y se vuelve también pesado, digamos, tengo por ahí 100 citas bíblicas acá, entonces, pero quería hablarles de lo que es en su muerte, porque es tremendo, o sea, nadie puede planear decir una palabra, hacer un gesto en medio de una aflicción como fue la de él en la cruz. Sí, Y sí. hay infinidad de señales que afirman cada vez más que él es el Mesías Amén, esperado. amén. Entonces, estas sí se las quiero enseñar una por una y es la de la muerte. Ya saben que las otras, porque no va para dos temas, ¿cierto? No, no. Ya las otras en el material que les vamos a hacer llegar. Entonces, quiero que esto usted lo vaya No, leyendo. el que lo quiera, pues, el que lo Claro, quiera. obviamente, pero que les quiero decir que en este tema no se puede dar, no se alcanza a dar todo. Entonces les vamos a hablar, estas sí se las quiero leer una por una, y tiene que ver con las profecías cumplidas en Yeshua relacionadas con su muerte. Tengo 28, obviamente hay más. Mire, habla en Salmos, lo que tiene que ver con que fue traicionado por un amigo. Tiene que ver en el Salmo 41:9, habla de esto, y en Mateo 26, del 49 al 50, habla cuando Judas le dio un beso y todo esto y fue traicionado. En Zacarías 11:12 y Mateo 26:15, dice cómo fue vendido por 30 monedas de plata. Impresionante, vayan y lean, ya de pronto la de Mateo la conocemos, qué bueno que leyeran Zacarías 11:12 para que vieran impresionante tan exacto. Cuarto, tercero, fue arrojado, ese dinero que pagaron fue arrojado al templo, no fue colocado, fue tirado, arrojado. Así dice exactamente en Zacarías 11:13 y en Mateo 27:5. Su dinero fue usado para comprar un campo. Eso se cumple en Zacarías 11:13 y en Mateo 27 del 6 al 7. Fue olvidado por sus discípulos. Se cumple en Zacarías 13:7, antiguo pacto, y en Mateo 14:50. Fue acusado por testigos falsos. Esto se cumple en Salmo 35:11 y Mateo 26, del 59 al 60. Fue mudo ante sus acusadores. Se cumple en Isaías 53:7 y en Mateo 27:12. Fue torturado. Se cumple en Isaías 53:5 y en Mateo 27:26. Fue golpeado y escupido. Se cumple en Isaías 56 y en Mateo 26:67. Fue objeto de burlas. Eso estaba profetizado impresionante. Entonces, 500 años atrás, pongámosle en Salmo 22:7 al 8 y en Mateo 27 del 41 al 43. No, eso es demasiado exacto. Dice, cayó cuando cargaba la cruz. Eso está, imagínense, hasta eso estaba profetizado en el Salmo 109 del 24 al 25 y en Lucas 23:26. Sus manos y pies fueron perforados. Eso estaba profetizado en el Salmo 22:16 y en Lucas 23:33. Díganme si alguien más podría cumplir tantos requisitos tan exactos para poner en duda que Yeshua es el Mesías. Lo clavaron entre malhechores. Estuvo en Isaías 53:12 profetizado y se cumplió en Mateo 27:38. Intercedió por sus perseguidores. Estaba en Isaías 53:12 y se cumplió en Lucas 23:34. Fue rechazado por su propio cuerpo. Fue rechazado por su propio pueblo, perdón. Está en Isaías 53:3 y se cumplió en Juan 7:5. Fue aborrecido sin causa. Estaba en Salmo 69:4, profetizado y se cumplió en Juan 15:25. Sus amigos estarían lejos. Esto se profetizó en Salmos 38:11 y se cumplió en Lucas 23:49 y la gente meneaba la cabeza. Hasta eso estuvo profetizado cuando lo veían en esa situación. En Salmos 109:25 y se cumplió en Mateo 27:39. Luego fue objeto de morbo, o sea, morbo era que él sin poderse tapar nada, la gente murmuraba y hablaba y hasta se reía. Eso fue profetizado en Salmo 22:17 y se cumplió en Lucas 23:35. Sus vestiduras serían repartidas y rifadas. Se profetizó en Salmo 22:18 y se cumplió en Juan 19 del 23 al 24. Tuvo sed y le dieron vinagre o vino agrio, que es lo mismo.
estaba en el Salmo 69, 21 profetizado y se cumplió en Mateo 27, 34. Se sintió abandonado y solo. Se profetizó en Salmo 22, 1 y se cumplió en Mateo 27, 46. Se encomendó a Elohim, a su Dios, al Eterno, en Salmos 35, 1 y se cumplió en Lucas 23, 46. Sus huesos no fueron rotos. Se cumplió en Salmos 34, se profetizó en Salmos 34, 20 y se cumplió en Juan 19, 33. Su corazón sí fue perforado. Esto fue profetizado en Salmos 22, dice que se volvió como cera, 22, 14 y se cumplió en Juan 19, 34. Su costado fue abierto. Se profetizó en Zacarías 12, 10 y se cumplió en Juan 19, 34. Hubo tinieblas. Esto se profetizó en Amós 8, 9 y se cumplió en Mateo 27, 45 y fue sepultado en una tumba de ricos. Esto estaba profetizado en Isaías 53, 9 y se cumplió Isaías 53, 9, les voy a decir, la quité antes de tiempo. 53, 9. Perdón, Isaías 53, 9 y se cumplió en Mateo 27 del 59 al 60. Por Dios, yo creo que no hay duda de que Él sí es nuestro Mesías. Fuera de eso ha cambiado nuestra vida y no hay razón para poner jamás esto en duda. Bueno, Dios los bendiga a todos, la sangre de Cristo los cubra y que el Señor nos siga abriendo el entendimiento, y si algo nos falta, que el Mesías nos ayude e interceda delante del Padre para que podamos Amén. llegar a esa estatura, a la medida del varón perfecto. Dios los bendiga a Dios todos, los la sangre de bendiga. Cristo los cubra.